Muy buenas noches con todos. Qué gusto volverles a saludar en este día miércoles 19 de abril del 2023. Un honor poder compartir nuevamente con ustedes este espacio que estamos haciéndolo semana a semana, ¿no? Para nosotros importante, vital, diríamos, hablar sobre turismo cada semana. Creemos y estamos convencidos de que somos los llamados a hablar de turismo. Si queremos que la gente del Ecuador hable de turismo, creo que nosotros primero tenemos que ser partícipes de este llamado, ¿no? De esta actividad que nos invita a todos a enamorarnos más del Ecuador, a enamorarnos más de las actividades que venimos realizando con la intención de que nuestra industria turística sea tratada como tal, como una verdadera industria. En este día especial quiero hacer una remembranza, quiero hacer un recuerdo, ¿no? Hoy es el Día de la Tierra, entonces hacer una mención especial a nuestra Pachamama, a pesar de todas las cosas que nosotros hacemos a nuestra Pachamama, ella sigue soportándonos, sigue aguantándonos, sigue dándonos de comer y creo que ese es un verdadero llamado de atención que nos hace nuestra propia tierra a entender que debemos ser mucho más consecuentes ante las acciones que como seres humanos estamos realizando, ¿no? Hoy celebramos el Día Mundial de la Tierra, entonces invitarles a todos los actores, a todos los seres humanos, a reflexionar sobre nuestras acciones y a procurar que nuestras acciones sean mucho más conscientes, que nuestras actividades sean mucho más honestas, enfocadas en este tema de la tierra, ¿no? De la conservación de la tierra. Y bueno, también agradecerles a todas las personas que se conectan esta noche y a las que no y pueden ver más adelante este conversatorio. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante que nos enrumba hacia Congretur, lógicamente, Congretur 2023, y que también nos va a abrir un poco el panorama y el espectro sobre lo que está pasando con el turismo en el Ecuador. Y es que hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico turístico, vamos a hacer una pequeña disección al turismo en el Ecuador. Y bueno, pues para ello hemos invitado a un amigo que está actualmente trabajando en el tema turístico, ¿no? Hemos invitado al doctor Mateo Estrella Durán. Actualmente Mateo se desempeña como asesor del Ministerio de Turismo del Ecuador y se ha desempeñado como director de Tourist Consulting Ecuador, una empresa de consultoría dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos para las industrias de turismo, hotelería y gastronomía en el país. También es profesor titular de la Facultad de Ciencias de Hospitalidad y Turismo en la Universidad de Cuenca y además se desempeña como asesor y director de diversas compañías dedicadas al sector de la hospitalidad, proyectos inmobiliarios y bienes raíces, ¿no? Así también en el área de la consultoría, Mateo se dedica a la dirección técnica, financiera y legal para proyectos o iniciativas empresariales del sector turístico, hotelero y gastronómico. Sus estudios especializados, creación y conceptualización de proyectos, estudios de factibilidad, estudios de mercado, análisis y evaluación de resultados, asesoría en negociaciones, seguimiento y búsqueda de financiamiento es lo que sabe hacer Mateo, ¿no? También ha sido coautor de varios libros y artículos académicos sobre el turismo, ha dirigido varios proyectos de consultoría en turismo también, tanto en Ecuador como en el extranjero. Es abogado, tecnólogo en administración turística y hotelera y tiene una maestría en gestión de destinos turísticos de la Universidad Oberta de Cataluña, de igual manera un máster universitario en planificación y gestión sostenible. En fin, queremos agradecerle, Mateo, buenas noches, gracias por ser parte de nuestros conversatorios, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar un poco sobre este tema que tanto nos interesa y entender un poco cómo está el turismo en el Ecuador. Buenas noches, mi querido Mateo. Buenas noches, Javier. Un gran placer estar presente en este programa esta noche. Le agradezco mucho por la invitación. De igual manera, un gran saludo a todo el público que nos acompaña. Y bueno, estamos listos para poder analizar este tema tan interesante que usted propone y que básicamente creo que es del interés de muchas de las personas que están en contacto con este importante medio de difusión. Así es, mi querido Mateo, muchas gracias. Reitero ese agradecimiento importante para poder tratar esta temática que seguro estoy va a hacer mucho bien a todos los que estamos involucrados en la actividad turística del Ecuador. Y bueno, antes de iniciar hemos leído un poco su currículum, su hoja de vida.
las acciones en las que usted ha venido trabajando. Y quisiéramos partir por ahí. Primero, que nos comente un poco cuál ha sido su experiencia más agradable dentro del turismo y también cuál ha sido su dolor de cabeza en la industria turística. Bueno, una interesante pregunta. A ver, yo creo que cada sector tiene cosas agradables. Yo he trabajado mucho en el sector privado, en el sector público también y en la academia. Yo creo que esos tres sectores son un importante complemento para tener una visión integral del sector. Y yo creo que el servicio público es lo más gratificante que uno puede tener. Tanto yo trabajé en el Ministerio de Turismo hace 20 años, en el año 2000, y he regresado ahora, después de muchos años, a colaborar como asesor. Y también estoy trabajando y he trabajado ya casi otros 18 años en una universidad pública. Entonces yo creo que el servicio público es algo muy gratificante en lo que uno hace. Y luego en el sector privado lo más gratificante también es concebir proyectos que son analizados, estudiados, y realmente uno se siente realizado cuando esos proyectos se llevan a la práctica y funcionan de manera adecuada. Yo creo que esos son los dos temas más interesantes que hay. Y en el sector académico, evidentemente también mi vinculación con la Universidad de Cuenca es muy importante y muy especial. Yo creo que los alumnos que uno forma y que después ve como profesionales y como colegas, es fantástico tener esa, esa relación y esa fantástica interacción con ellos. Y los dolores de cabeza, yo creo que hay dolores de cabeza interesantes, importantes, desafiantes. Un dolor de cabeza importante básicamente es que los temas no se lleguen a concretar, ¿no es cierto? Que haya frustración también en ciertos proyectos que por una u otra razón pudiesen no llegar a concretarse. Hubieron varios que por la pandemia no se llegaron a concretar. Entonces, claro, eso lleva a que vaya un borro y va de nuevo, ¿no? Entonces, esa es la frustración que uno puede tener. Pero yo creo que en esta actividad tan interesante y tan bonita como es el turismo, más bien hay más satisfacciones que frustraciones. Así es, ¿no? Creo que esa es el motivante que como actores turísticos tenemos, ¿no? A pesar de todos los dolores de cabeza que existen, cuando existe una victoria, eso emociona y llena mucho el corazón, sobre todo de quienes estamos dedicados a la industria turística, ¿no? Mi querido Mateo, usted mencionaba algo importante y era su vínculo con el sector público, privado y académico. Y para arrancar con el diagnóstico que queremos hacer, justamente hay una pregunta que quedó suelta la semana anterior, previo al conversatorio, y se mencionaba sobre este desencaje, este desenchufe que tiene la academia turística con el sector tanto público como privado. ¿Cuál es su percepción ante eso? ¿Por qué las carreras de turismo hoy se están cerrando si tenemos de pronto gran coyuntura o tenemos una gran proyección para que el turismo sea fortalecido? ¿Cuál ha sido su percepción ante eso? A ver, yo creo que ya depende de cada una de las carreras, ¿no es cierto?, y de cada universidad, el conectarse de forma oportuna con el sector privado. Ahora, yo creo que el sector privado y el público van más rápido que la academia, lamentablemente, y que la academia a veces se demora en hacer esa conexión. Y yo creo que el punto de quiebre fundamental de esta desconexión fue la pandemia. Después de la pandemia, en realidad, el sector más afectado fue el turístico, el sector que más empleos perdió fue el turístico, el sector que más empresas cerró fue el de turismo. Y claro, en esta coyuntura, para un estudiante joven, para un chico joven que quería entrar a la universidad, básicamente era complicado de escoger una carrera de turismo porque a lo mejor veía que, que los negocios no iban bien en esta área. Entonces yo creo que las universidades han tenido que hacer una reflexión sobre este aspecto, y hay algunas que las han hecho de manera exitosa y han logrado darle un vuelco a su carrera y un vuelco a la formación que están dando, y luego hay otras que a lo mejor no lo han hecho porque el sistema, como digo, va un poco más lento, el académico, que el sistema empresarial o que el sistema público. Entonces a mí me parece que esa desconexión se da básicamente porque no hay ese seguimiento importante a los hechos que están ocurriendo en el mundo. Entonces, claro, en la universidad pública seguramente hay alumnos todavía interesados en esas carreras y hay alumnos
demandantes de esas carreras porque hay una gratuidad de educación. En el sector privado hay alumnos que evidentemente tratan de decantarse por una carrera que tenga una mayor posibilidad en el futuro. Entonces, claro, estos años que han sido de crisis para el turismo, en realidad el tema de estudiar turismo sí ha sido un asunto en el que la gente ha tenido que pensar dos veces. Pero yo creo que poco a poco la actividad se ha ido recuperando y que a lo mejor va a haber un interés renovado en esta área, pero es importantísimo que las carreras de turismo, de hotelería, de gastronomía, reflexionen un poquito sobre la pertinencia de su formación, de la formación que actualmente dan y puedan satisfacer esas demandas que tiene la empresa, ¿no? Y la empresa siempre se ha quejado de que efectivamente la academia no forma a los profesionales que ellos necesitan actualmente y puede que sea cierto en realidad, pero tampoco, y yo creo que ahí la visión de las universidades es positiva también, de que las universidades tienen que formar profesionales que cumplan con un rol específico en la sociedad, no únicamente mano de obra. Que se necesita mano de obra para las empresas turísticas, absolutamente cierto, pero las universidades también tienen que formar otro tipo de profesionales que básicamente tengan otras responsabilidades también. Y en efecto es de ello, ¿no? O sea, ahora hay un cierto divorcio entre la academia y el sector privado para poder operar turísticamente, ¿no? Creo que ese es un gran reto. Creo que si hablamos de retos y vamos apuntando de acuerdo a este diagnóstico, ese es uno de los primeros retos, ¿no? El lograr emparejar esa necesidad que tiene ahora la sociedad turística, el mercado turístico, con con ese nuevo grupo de profesionales, de expertos en turismo que van a salir nuevamente o más adelante a poder administrar empresas, a poder gerenciar negocios que lleven a buen puerto a las diferentes industrias, ¿no? Ahora, mi querido Mateo, de manera general, y con este tiempo que usted ha estado al frente como asesor del Ministerio de Turismo, ¿cuál es su lectura al turismo en el Ecuador? Hemos pasado en un primer momento, recordamos cuando entró el presidente Lazo y con él el ministro Holsen, era como que vino un aire fresco al Ecuador, ¿no? O sea, se veía juventud, se veía nuevas ideas. ¿Cómo ha sido su perspectiva, su visión del turismo en el Ecuador en este tiempo? Bueno, yo creo que indudablemente ha habido un cambio importante en la política turística ecuatoriana en estos meses en los que el ministro Olsen ha estado frente a la administración, y yo creo que él se propuso algunos puntos interesantes y puntos que se han ido cumpliendo. Me parece importante destacar algunas cifras, ¿no? Evidentemente, el turismo ocupaba en el año 2021 el sexto puesto en la economía ecuatoriana de productos de exportación no petroleros, ¿no? Y básicamente ahora en el 2023 está en el tercer lugar, luego del camarón y del banano. Entonces es importante esa importante subida y esa importante recuperación turística que ha existido durante este periodo. Y además es importante también anotar el crecimiento que ha habido en el número de llegadas de extranjeros no residentes al país, ¿no es cierto? En el año 2022, en el periodo enero-marzo, se recibieron 222.000 personas, ahora en el 2023 se han recibido más de 351.000 personas, ha habido un crecimiento de más del 58%, entonces eso es positivo. Entonces, evidentemente las cifras son interesantes, ha habido una reactivación importante también de este sector fundamental para la economía, del que dependen más de o casi 600.000 personas directamente, ¿no? 600.000 familias que están dependiendo de este sector turístico. Yo creo que eso es fundamental. Y ha habido, yo creo que interesantes logros tanto en el área de la promoción turística del Ecuador. El Ecuador ha retomado su posicionamiento turístico en los mercados priorizados a nivel internacional, y también ha habido, por supuesto, una fuerte revitalización del turismo a nivel nacional, del turismo interno. Eso nos parece que es destacado. Luego han habido unas medidas interesantes de competitividad en cuanto a crear un ambiente interesante para que las empresas desarrollen su actividad dentro del país, para fomentar la capacitación empresarial, para fomentar también todo el tema de emprendedurismo, que es fundamental. Y en otro ámbito importante, que es la conectividad, ¿no? Ha habido una revitalización importante de la conectividad aérea a nivel nacional,
e internacional. El Ecuador ya ha recuperado prácticamente un 90% de las frecuencias aéreas internacionales que tenía en el 2019. Entonces, me parece que la gestión del Ministerio de Turismo de la mano del ministro Olsen ha sido interesante, importante. Yo creo que ha sido una gestión muy transparente, una gestión completamente apegada a los más altos estándares de cumplimiento de la ley, de cumplimiento de lo que la ley de turismo efectivamente manda. Y hay buenas noticias para el Ecuador en materia turística. De aquí al año 2025 hay un presupuesto de más de 47 millones de dólares que se priorizó y que está asegurado para la promoción turística del país y para la competitividad. Hay muchas cosas que hacer, por supuesto, pero yo diría que es una gestión ministerial positiva, que faltan muchas cosas en el Ecuador, evidentemente faltan, y que hay muchos problemas, evidentemente hay muchos problemas, pero me parece que la labor del Ministerio de Turismo ha sido una labor, como bien usted anota, con un aire fresco, con un aire más bien de renovación y con pensar en procesos, en proyectos de una manera bastante integral que puedan favorecer al destino en su conjunto. Perfecto, mi querido Mateo. Y le traía esto a colación como un primer pantallazo, si lo podríamos decir, justamente el hecho de que cuando iniciaba el ministro Holsen su gestión, quizá el ministerio estaba bastante golpeado, ¿no? La cartera de Estado estaba bastante, ¿qué le podríamos decir? Bastante dispersa, ¿no? Y al momento de que llegó el ministro Holsen, llegó con una intención que fue muy notoria. De hecho, hubieron varios debates o varias discusiones sobre el hecho de implementar una de las mejores leyes de turismo del Ecuador, eh, y que era justamente la implementación de la mejor ley de turismo incluso de Latinoamérica. ¿En qué término quedó o queda esa estructura de la ley de turismo? Bueno, era natural que el ministerio haya estado golpeado después de una pandemia, evidentemente, donde el turismo fue como anoté el sector más afectado. Y claro, una de las propuestas fue el tema de la ley de turismo. El tema de la ley de turismo, bueno, terminó su proceso de concepción dentro del Ministerio de Turismo con la comisión de expertos que se formó para el efecto. Y actualmente se encuentra justamente el día de mañana, tenemos una reunión muy importante en el proceso de análisis ya por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, ¿no? Ustedes saben que la ley de turismo es una ley transversal que afecta a varios sectores de la economía nacional y a varios sectores, también a varios ministerios, a varias entidades públicas. Entonces, claro, tiene que tener un análisis también transversal. Entonces, hemos tenido un trabajo bastante intenso, importante con el Servicio de Rentas Internas, con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque la ley no sería un proyecto interesante si no tuviera unos incentivos tributarios interesantes, ¿no? Para la inversión y para la reinversión, que es un tema nuevo que tiene la ley. Entonces, lamentablemente, como es de dominio público, la agenda legislativa no ha acompañado este proceso por todas las desavenencias que han existido entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero la ley en su planteamiento sigue adelante, sigue siendo un proyecto prioritario para el Ministerio de Turismo, está en análisis interno y ya se verá el mejor momento, ¿no? Una vez que todo este avatar político se calme, para poder enviarlo a la Asamblea. La ley tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional, que ha tenido ya conocimiento de esta ley de manera informal a través de la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, es necesario que se vea el momento adecuado para poder ser remitida. Lo que sí destaco es que esta ley tuvo un gran proceso participativo. La comisión planteó un proyecto que tuvo una retroalimentación fantástica, ¿no? Se abrió un buzón electrónico para recibir recomendaciones, se recibieron más de 600 comentarios que fueron incorporados, los que eran pertinentes, por supuesto, otros fueron direccionados a otras áreas del ministerio. Luego se hizo una socialización en todas las regiones del Ecuador, donde hubieron grandes criterios, se recibieron también criterios por escrito y todo lo que ha sido posible se ha incorporado en el proyecto que está pasando estos filtros que son naturales y normales en el día de hoy. Mi querido Mateo, en temas de hacer este diagnóstico que queremos a lo que pasó estos últimos meses, ¿no? Y lo que está pasando en el Ecuador sobre la situación turística del país, un feriado en carnaval que fue bastante concurrido a diferentes sectores, en donde la gente disfrutó, hubo también bastantes excesos,
sin respetar regulaciones establecidas por la autoridad competente. Vino otro feriado en donde la delincuencia fue un freno total al desarrollo turístico. ¿Qué se está haciendo en territorio, caso Esmeraldas, para que el nivel de inseguridad que existe no sea tan notorio y el turista pueda volver a tener esa garantía de llegar a un destino como es Esmeraldas, uno de los destinos más hermosos del Ecuador, con esa seguridad? ¿Cómo desde el órgano rector se está trabajando en este tema de seguridad turística? A ver, y como dije hace un momento, hay temas buenos y hay temas que evidentemente son desafiantes en estos momentos, y hay dos temas desafiantes. El uno es el tema de seguridad y el otro es el tema de la crisis invernal que estamos sufriendo, ¿no? En el tema de seguridad, a ver, a nosotros nos parece, y el Ministerio tiene una política muy seria respecto de este asunto, y es que la seguridad es integral. Efectivamente, la seguridad parte de todos unos principios que son interesantes, importantes, y que se deben preservar. Uno de ellos es la seguridad física del visitante, por supuesto que sí. La ola de violencia que se ha desatado en el país por diversos motivos, no creo que este es el momento para analizarlos, pero debido a los grupos criminales organizados, al narcotráfico, a todo lo que ocurre, efectivamente afecta el turismo. No se puede tapar el sol con un dedo. Sin embargo, desde el Ministerio de Turismo hay toda una serie de esfuerzos interesantes, importantes, para trazar estrategias de seguridad turística en los destinos. Uno de esos destinos es, por supuesto, Esmeraldas. Esmeraldas, sin duda alguna, es el destino más golpeado por el tema de seguridad, debido a hechos concretos que existen ahí, pero también a percepciones de los visitantes. Hay sitios en Esmeraldas, como en todos los sitios del país, que pueden ser más riesgosos que otros. Hay otros sitios que no son tan riesgosos, pero hay percepciones de seguridad que existen y que están ahí. Se está activando una mesa de seguridad turística en Esmeraldas para tratar de paliar esta situación, para tratar de efectivamente hacer que Esmeraldas recupere lo que ha sido, como bien usted indica, uno de los destinos más hermosos que tiene Ecuador. Sin embargo, una situación de orden público que el Ministerio de Turismo no es el competente para resolverlo. El Ministerio de Turismo, nuevamente y de manera transversal, hace una serie de actividades con otros ministerios para resolver una serie de problemas recurrentes que existen. No es, sin embargo, el único competente para hacer esto, pero en el ámbito de nuestra competencia de la seguridad integral que debe haber, que no únicamente va al tema físico. El tema físico es fundamental, es importante, pero hay otros temas importantes e interesantes, como el tema de establecimientos turísticos que protejan a los turistas en el ámbito de lo que pueden hacer, por supuesto, gestión de riesgos, protección del consumidor, derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Realmente hay unas mesas importantes de trabajo y unas acciones importantes de trabajo que el Ministerio de Turismo realiza. Hacemos seguimiento también muy cercano a todas las alertas de viaje que emiten los países emisores de turistas, lo que también crea una imagen, ¿no es cierto?, de lo que es nuestro país fuera, ¿no? Estamos en nivel 2 de alerta con Estados Unidos, ¿no es cierto?, el país en general, a excepción de las provincias fronterizas y algunas zonas de la ciudad de Guayaquil, que están bien especificadas, pero en nivel 2 están también otros destinos del mundo. En nivel 3 están nuestros vecinos, Colombia, Perú, y evidentemente yo creo que este tema de la seguridad es un asunto que hay que tratarlo de manera permanente, ¿no? De manera creativa también desde todos los esquemas que el Ministerio de Turismo maneja, apoyando a los ministerios que son ya los entes competentes de la seguridad física, de la protección física del ciudadano, que básicamente no es una competencia directa del Ministerio de Turismo, pero como coordinación, por supuesto que lo es. Sin embargo, el tema de seguridad no puede ser un impedimento para que el Ministerio de Turismo siga haciendo su trabajo. Es decir, muchas acciones promocionales que hace el Ministerio de Turismo es comentar en redes como ¿para qué promocionan si el Ecuador es inseguro? ¿Para qué promocionan si es que la gente no quiere venir acá? Eso, en realidad, son comentarios que no tienen un sustento. El Ecuador sigue siendo un país que atrae a turistas. Efectivamente, la seguridad es un asunto que hay que ponerle mucha atención,
pero la labor del Ministerio del Turismo es promocionar este bello país, ¿no? Y peor aún en las épocas más complicadas, más difíciles, es cuando más buenas acciones, buenas noticias y buena promoción del país, ¿no? Entonces, esa es una directriz interesante que tiene el ministerio y hay que tratar en este tema. El tema del invierno es un tema muy fuerte, este invierno que azota al Ecuador en general. La vialidad en el último feriado afectó muchísimo. Yo, como usted sabe, soy de Cuenca. El austro del país es una región completamente afectada por el invierno, por las malas carreteras, por las malas decisiones también del sector público durante muchísimos años, y acá no se ha invertido, ¿no? No se ha invertido en vialidad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, se cosechan ahora lo que se ha sembrado en el pasado, y esperemos, tenemos la esperanza de que esa situación pueda corregirse todavía. Nuevamente, no hay como tapar el sol con un dedo, hay que ser objetivos en los comentarios que se tienen, pero la vialidad en el sur del país, sobre todo, es algo que pasó la factura en el feriado, y claro, hubieron menos visitantes de Guayaquil, hubieron menos gente de Cuenca que salió hacia las playas ecuatorianas, y también eso afectó, por supuesto. Entonces yo creo que son temas coyunturales que aquí los tratando, que aquí los resolviendo de manera siempre positiva y con las mejores intenciones que pueden haber al respecto. Perfecto, mi querido Mateo, muchas gracias por el análisis. Surge también una necesidad, o más bien una inquietud que fue planteada al señor ministro cuando desarrollábamos justamente el marco del Congretur el año anterior, y era el tema sobre el financiamiento para aquellos emprendedores que lógicamente estaban queriendo nuevamente reiniciar sus actividades, ¿no? ¿Cómo va el tema del financiamiento, mi querido Mateo? Sabemos que ya se han aprobado algunos créditos, pero ¿qué pasa con aquellas personas que verdaderamente se murió el negocio, están en central de riesgos, están con deudas prácticamente impagables? ¿Qué pasa con aquellos actores turísticos que se encuentran en esa realidad? ¿Pueden acceder a los créditos o a las oportunidades que ahora el ministerio ha gestionado? A ver, ahí hubieron, digamos que, algunas formas de apoyar a los negocios que estaban comprometidos, ¿no? Evidentemente, vuelvo a insisto, la pandemia fue un hecho extraordinario que afectó a muchísimos negocios. Unos ya venían mal, ¿no? Venían mal y la pandemia les terminó de matar, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, hubo una serie de problemas ahí importantes. Lo que el ministerio hizo fue, primero, un paquete legislativo que se aprobó en la Ley de Reforma Tributaria de diciembre del 2021, en el que eh, primero se brindaron facilidades para los pagos con entidades públicas como el SRI y el IES, ¿no es cierto?, a 48 meses sin intereses. Algunas empresas accedieron a ello a pesar de que hubieron problemas en el IES, por ejemplo, para el acceso a esas facilidades. Luego hubo una medida que realmente es poco difundida, pero que es una medida fantástica, y que es, hay una medida fantástica que es básicamente las pérdidas que tuvieron las empresas turísticas en los años 2020 y 21 se pueden compensar, ¿no es cierto?, contra el impuesto a la renta durante 10 años. Entonces, esa es una medida contable, ¿no? Pero una medida que básicamente, si usted tuvo una pérdida en el 2021 y empieza a tener ganancias, ¿no es cierto?, puede deducir de impuesto a la renta esa pérdida de sus ganancias. Entonces, es una medida que realmente favorece muchísimo a las empresas. Muchísimas empresas ya hacen uso de esa medida, y eso es fundamental. Y luego, en el tema de créditos, ya, ¿no? Han habido varias soluciones crediticias en dos momentos. El primer momento fueron empresas que tenían deudas con CCN. Básicamente, esas empresas pudieron, las que pudieron refinanciar su obligación, pudieron refinanciar y bajar la tasa de interés a un 7%, ¿no? Y luego hay productos crediticios como Ban Ecuador, un producto para los muy chiquititos, que es un producto al 1%, ¿no es cierto?, que son productos para pequeñísimos emprendedores, ¿no es cierto?, de hasta $5,000. Y luego tenemos un producto para turismo, que más bien invito a la gente a que lo use. Es un producto de créditos hasta $20,000 al 5%. ¿Cómo funciona esto? No es que
graciosamente el Estado le regala al cliente la diferencia entre el 5% y la tasa comercial. Esa tasa está subvencionada. ¿Por quién está subvencionada? Por el Ministerio de Turismo, que consiguió recursos para financiar hasta 20 millones de dólares para compensar esa tasa que Ban Ecuador está prestando. Entonces, más bien, ahí hay una oportunidad muy grande a que la gente, el público, pueda acceder a estas tasas de financiamiento, esos créditos hasta 20 mil dólares. El próximo paso es tener unos créditos un poco más amplios, ¿no? Ya de hasta 100 mil dólares. Es un producto que está trabajando actualmente el Ministerio de Turismo, pero efectivamente esperemos que eso salga para el segundo semestre de este año. Entonces, hay una serie de acciones, ¿no? Luego, lo que ya no tiene el gobierno, sí lo tenía antes, es crédito para los grandes de inversión, ¿no? Que la CFN antes otorgaba, ¿no? Créditos de $1 millón para arriba. Ese es un producto que tiene que irse recuperando conforme vaya recuperándose también la economía y existan los recursos para poder fijar esos créditos grandes que están para inversiones bastante más digamos, complejas y que pueden existir. Pero esos productos efectivamente están ahí. Hay una estadística de que más o menos se habían otorgado para el sector turístico desde la banca pública de manera general, no únicamente con estos dos productos, más de 6.000 operaciones de crédito, lo que es interesante. Ahora, el producto este del crédito Reactívate Turismo, que tiene Ban Ecuador al 5% o 20 mil dólares, está completamente activo, y si es que hay personas que quieren acogerse a él, les invitamos a que puedan acudir a la agencia de Ban Ecuador más cercana para que puedan aplicarlo y puedan proceder con este crédito. Mi querido Mateo, en esta última parte, aquellas personas que tienen esos problemas, lógicamente lo que mencionábamos, ¿no? Esos problemas de morosidad por la misma pandemia, por el mismo paro, por la misma situación que se atraviesa en las diferentes ciudades de la costa, por ejemplo, en donde vemos inundaciones, vemos algunos factores que son endógenos o exógenos más bien. ¿Cómo hacen? ¿Ellos tienen posibilidad de acceder a esos créditos? ¿O solamente es para aquellos que tienen una hoja blanca prácticamente y recién están queriendo iniciar? Bueno, Ban Ecuador tiene un esquema bastante más flexible, ¿no es cierto?, en el tema crediticio. Ahora, claro, como cualquier banco, evidentemente Ban Ecuador va a querer asegurarse medianamente, no digo ampliamente, pero sí medianamente, de que su obligación sea cumplida. Ahora, lo que sí es importante y lo que va a analizar el banco es que sea un negocio en marcha, un negocio que pueda seguir adelante, ¿no? Y Ban Ecuador no presta, y eso hay que ser muy sinceros y honestos, no presta a personas que quieran contraer una deuda para pagar otra, digámoslo así, ¿no? Sino que tiene que ser un crédito productivo para producir, como bien indica su nombre. Y si es que hay algún caso específico, el ministerio también puede ayudar, ¿no es cierto?, a través de sus direcciones zonales y a través de su subsecretaría de competitividad, a analizar los casos, ¿no es cierto?, y poder recomendar a las personas cuál es la mejor vía para poder optar. Tampoco el Ministerio de Turismo, y en eso hay que ser muy sinceros, puede hacer milagros, ¿no? El Ministerio de Turismo no puede tampoco salvar, ¿no es cierto?, a personas que ya venían complicadas desde hace muchos años, ¿no? Por varias razones, pero evidentemente si es que necesitan una asesoría interesante, se puede, ¿no es cierto?, realizarla de cualquier manera. Perfecto, mi querido Mateo, muchas gracias. Vamos un poco al tema de marca. Usted hablaba en un principio sobre varias estrategias de comercialización, de posicionamiento de Ecuador lógicamente de que el Ecuador es un destino turístico. ¿Cuál es la marca o el eslogan que se está utilizando para posicionar a Ecuador? Porque, o sea, no hay un conocimiento público sobre ello y quizá eso es importante, ¿no? Porque ese es el paraguas que debería cubrir a todo el Ecuador. ¿Cómo se está trabajando en el tema de marca y eslogan? Bueno, el tema de la marca turística que usamos es una marca provisional, ¿no es cierto?, que es la marca Ecuador Travel, que es la marca que se vino usando durante los últimos 4 años. Em, ¿Por qué? Porque el Ministerio de Turismo lanzó un proceso de creación de marca país. Lanzó un proceso a través del portal de compras públicas para convocar a gente y a empresas expertas que puedan desarrollar la marca país.
Este contrato fue adjudicado a inicios de año y está en plena ejecución. El ministerio espera tener su propia marca país durante el o sea, la definición durante el último semestre de este año, los últimos meses del año, y la nueva marca país se va a lanzar durante la Feria Fitur de enero del 2024, en la que el Ecuador va a ser país anfitrión de Fitur en enero del 2024. Este es un hito muy grande porque es la primera vez que Ecuador va a tener esa posibilidad de mostrarse al mundo a través, con una nueva marca además, y siendo anfitrión de la Feria Fitur, y pensamos que va a ser la ocasión idónea y propicia para lanzar la nueva marca país que está en plena creación. La empresa responsable es Future Brands, en consorcio con otras, que es la empresa que creó la marca País Perú hace tiempo, ¿no? Y esperamos tener una marca muy potente, una marca muy analizada. Están en los procesos iniciales de entrevistas a personas, de poder sacar adelante un concepto de lo que la marca País de Ecuador pretendería, y la idea es que sea una marca apolítica, una marca que dure durante muchos años, que no identifique para nada a un gobierno. Ese es el principal condicionamiento de esta marca, sino que sea una marca que identifique a todo nuestro país a largo plazo, y no únicamente para el sector turístico, sino también para el sector externo, ¿no? Para el sector exportador y para el sector externo de la economía ecuatoriana. Entonces, esa es una noticia interesante que está en desarrollo y que esperemos que en los próximos meses tengamos ya una socialización más amplia sobre esta importante hito que se da en el tema de la promoción, porque sin marca, como bien usted anotó, no hay cómo promocionar. Sin embargo, la presencia de Ecuador a nivel internacional, con esta marca provisional que tenemos, que son básicamente las palabras, la letra Ecuador, las letras de Ecuador, yo creo que ha despertado mucho interés y ha sido muy exitosa la presencia del Ecuador en la promoción internacional en estos últimos meses. ¿Cuáles son las estrategias turísticas que ahora el ministerio está utilizando para colocar el nombre Ecuador tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Bueno, hay dos, ¿no? La primera es una estrategia offline, ¿no? Que es una estrategia usando los mecanismos tradicionales de la promoción turística, sobre todo el tema de ferias turísticas, de roadshows turísticos. Tenemos también en este tema dos agencias de relaciones públicas especializadas, la una para el mercado norteamericano, la otra para los mercados priorizados de Europa. Va a haber una tercera para el mercado latinoamericano que va a empezar a trabajar en los próximos meses, ¿no? Entonces, es la estrategia que se usa de esa manera, pero luego hay una estrategia online, ¿no? Que es una estrategia sumamente interesante. Está en proceso también de adjudicación, ¿no? Un contrato interesante y grande para la promoción de Ecuador en el mundo online, ¿no? Lo que es fundamental para que se pueda difundir las bondades del Ecuador a través de todo lo que significa ese gran mundo online. Entonces yo creo que esa buena combinación de ambas estrategias, de la offline y de la online, se ha previsto que tenga un resultado interesante, y eso junto con todas las estrategias que tiene además del sector turístico privado. No nos olvidemos que el Ministerio de Turismo es un facilitador de la actividad privada, ¿no? Nosotros somos un facilitador de lo que ocurre en el sector privado, que realmente es el sector que arriesga un capital, que realmente es el sector que está trabajando para recibir a turistas, operando turistas en el Ecuador. Entonces creemos que esa suma de esfuerzos público-privados son fundamentales para que esto pueda ocurrir. Entonces, la intención es que las cosas vayan de la mano y que pueda efectivamente haber unos resultados interesantes e impactantes en el ámbito promocional. Perfecto, Mateo, muchas gracias. Un poco ya queriendo culminar, a pesar de que hay algunas preguntas, pero por cuestiones de tiempo tenemos que agilitar un poco. ¿Cómo ha sido o cómo lo ve usted el tema de competitividad turística en comparación con los dos gigantes que tenemos al lado, que es Colombia y que es Perú, ¿no? ¿Cómo usted le ve a Ecuador en comparación con estos destinos? El Ecuador lamentablemente tiene una posición todavía muy deficiente en el ámbito de la competitividad turística a nivel internacional, ¿no? Todavía tenemos problemas que básicamente tienen que irse solucionando y que se han ido solucionando paulatinamente.
por ejemplo, en el tema de competitividad aérea tenemos un problema enorme, que eran los precios de tasas que no eran tasas de uso de terminales, ¿no es cierto? Y que eso nos bajaba mucho en el índice de competitividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa sí era una decisión del Ministerio de Turismo resolver ese problema. ¿Qué pasó? Básicamente se trabajó arduamente para que las tasas de Codelta, que son tasas que en principio estaban destinadas a la promoción turística del país y que se cobraba a los pasajeros, tanto ecuatorianos cuanto extranjeros, ¿no? Disminuya, ¿no? Desapareció la tasa, disminuido, antes era un valor fijo, la tasa Codelta de $50, disminuyó al 5% del valor neto del ticket aéreo y la tasa Ecuador potencia turística para pasajeros que ingresan al país de igual manera disminuyó. Entonces, evidentemente, esa es una medida eficaz. Hay otros temas como las brechas digitales, ¿no? Entonces, el ministerio en lo que puede hacer está trabajando en eliminar brechas digitales en cuanto a los prestadores de servicios turísticos a través de algunas acciones interesantes, importantes, sobre todo de capacitación que están ahí presentes. Una buena noticia es que vamos a tener próximamente cursos del IE, del Instituto de Empresa de Madrid, junto con la OMT, en la página web del Ministerio de Turismo disponibles al público, sobre todo cursos que tratan de hacer esto, que tratan de disminuir esa brecha digital que está ahí. Colombia y Perú, por supuesto, son gigantes del turismo. Colombia es un gigante que despertó, ¿no? Después de haber solucionado mínimamente su problema de seguridad y que evidentemente ha invertido muchísimos recursos tanto en la promoción como en el desarrollo turístico. El Perú no se diga, el Perú también es un país muy grande, golpeado últimamente, muy golpeado por el avatar político, ¿no? Que ha existido, pero sin embargo un competidor fuertísimo de Ecuador. Entonces yo creo que tenemos una subsecretaría de competitividad que precisamente da seguimiento a todos estos puntos y va midiendo, claro, paso a paso ese índice de competitividad. Les he puesto dos ejemplos, pero hay muchísimos más en lo que se está trabajando y en los que hay que mejorar. Finalmente, la intención y la visión de la gestión del Ministerio de Turismo es tratar precisamente de subir unos puestos en ese índice de competitividad al cabo de esta gestión. Perfecto, perfecto, mi querido Mateo. Eso es importante, ¿no? Porque, bueno, el tema de competitividad siempre va a ser preponderante a la hora de que nuestros clientes puedan tomar la decisión de viaje, ¿no? Eso va a ser siempre importante y es vital para nosotros también entender en cuáles son esos parámetros que podemos competir y mejorarlo de alguna forma para poder captar el interés de la gente. Finalmente, mi querido Mateo, ¿cuál es su perspectiva futura del turismo en el Ecuador? Yo creo que Ecuador es un país impresionantemente bello. Es un país que tiene todo para que el turismo sea la principal fuente de ingresos de este país y lo digo con convencimiento total. Entonces yo creo que el futuro del turístico del país debe ser brillante, ¿no? Y debe ser brillante siempre y cuando lleguemos a acuerdos importantes, ¿no? En el sector público, en el sector privado, en el sector gremial, y rememos todos hacia una misma dirección. Yo creo que ahí nuestro país sin duda alguna va a surgir, va a salir adelante. Estoy convencido que la actividad tan linda a la que nos dedicamos es una actividad que tiene muchísimo futuro, una actividad que ha demostrado que a pesar de que es una actividad todavía marginal en la economía ecuatoriana, pero ya ha alcanzado el tercer puesto dentro de la economía, aporta más del 1.3% al PIB del Ecuador, del que dependen más de 600.000 familias, ¿no es cierto? A mí me parece que hay que hacer todos los esfuerzos en estos sectores para que el turismo salga adelante. Entonces, creo que si todos ponemos el hombro, sobre todo en estas épocas difíciles, el turismo saldrá adelante y hay que ponerle fe y ponerle mucho trabajo y empeño a esta actividad desde cualquier punto y ámbito en el que estemos, ya sea público, privado, académico, si es que somos emprendedores, propietarios, empleados, si somos además toda esa cadena que depende indirectamente del turismo, artesanos, comerciantes. Yo creo que hay que tener toda esa buena, ese buen positivismo y esa buena dirección para que esta actividad salga adelante y estoy convencido que es
básicamente una de las principales que va a tener el Ecuador. No nos olvidemos de la gastronomía, que convoca una serie de otras actividades indirectas que son fantásticas para el visitante, tanto internacional como nacional. Y en efecto, ¿no? Nosotros también estamos convencidos de que el turismo tiene un buen futuro. Creo que, como decía al iniciar este conversatorio, creo que nosotros tenemos que tratarlo como industria y para tratarlo como industria como tal debemos de estar preparados. Definitivamente si el actor turístico, el turistólogo no está preparado va a ser muy complejo de que pueda desarrollarse dentro de este campo tan grande como es el turismo, ¿no? Recordarle, mi querido Mateo, y agradecerle por su participación, recordarle nada más de que estamos enrumbándonos a Congretur en su novena edición, el Congreso de Turismo del Ecuador, que este año lo vamos a trabajar con la Universidad Central del Ecuador del 22 al 24 de noviembre, en donde esperamos tener una gran feria de emprendimientos en comunidades turísticas, esperamos tener una gran jornada de ponencias científicas y también de varios speakers que inspiren a desarrollar el turismo en el Ecuador, ¿no? Así que desde ya está cordialmente invitado mi querido Mateo. Finalmente, no sé si tiene usted algún mensaje para nuestra audiencia. No, muchísimas gracias. Yo creo que Congretur es uno de los eventos más consolidados en cuanto a eventos científicos de turismo que se hacen en el país. Me parece interesantísimo que sea en la Universidad Central este año y además que este tipo de eventos también mueven muchísimos visitantes, ¿no? Que van por motivos académicos, en este caso, que se desplazan desde otros países y desde el Ecuador mismo hacia el destino de estos congresos. No hay que olvidarse que el segmento MAID es un segmento completamente importante y en el que también hay una estrategia de trabajo interesante desde el ministerio. Como mensaje final, nada más que a veces nos quejamos de lo que no pasa en el país, ¿no? Nos quejamos de que no hay seguridad, nos quejamos de que no hay carreteras, pero yo creo que también nosotros como ciudadanos podemos poner nuestro grano de arena para aportar al turismo. A lo mejor no cambiando los temas de seguridad ni de inversión pública que son complejos y que esa ya es una responsabilidad estatal, pero sí siendo amables con el visitante, si es que vemos un visitante que no encuentra su dirección, ayudándole, guiándole, siendo buenos anfitriones y también siendo buenos visitantes, ¿no? Cuando nosotros vamos hacia otros destinos dentro de Ecuador, tenemos que ser visitantes sostenibles, hay que acordarse que nuestra planificación también como país y como ministerio apunta a ser un destino sostenible, incluso un destino regenerativo. Entonces yo creo que es fundamental que actuemos de esa manera, que actuemos de manera que concuerde con esos valores que pregonamos y que básicamente tengamos esa posibilidad de aportar nuestro pequeño granito de arena como ciudadanos a esta actividad tan importante que está presente. Perfecto, mi querido Mateo, muchas gracias. Este ha sido el conversatorio en donde hemos abordado un poco del diagnóstico turístico del Ecuador. Hay mucha tela por cortar, hay muchos temas por tratar y estamos seguros que a lo largo de este tiempo previo a Congretur lo iremos despejando y también en el mismo Congretur lo trataremos para que a la postre podamos convertirlo al Ecuador en uno de los destinos turísticos que tanto queremos. De nuestra parte, agradecerles cordialmente a todos los que se han conectado y las personas que están viendo en off, pues de igual forma, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en una semana más para seguir hablando del turismo en el Ecuador. Muchas gracias.